Nuevamente saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros, que cada semana han visto las diferentes conversaciones y que juntos hemos seguido descubriendo artes escénicas. Hoy hablamos con Alegría Martínez para conocer otra faceta del teatro que es la crítica teatral. Periodista, editora, funcionaria, escritora y cómplice, Alegría reflexiona sobre su oficio, mirada que demuestra todo el rigor, la contundencia, el profesionalismo y el amor que tiene al teatro y que imprime en sus textos. En la presentación de su libro Así es el teatro, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda afirmó para ese momento 2005 que Alegría se iba forjando como una de las mejores críticas de teatro en México. Escuchemos qué nos tiene que decir. Acompáñenos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida o tú cómo llegas al teatro? Fíjate que justo estaba pensando en esta parte y yo me acuerdo que cuando era muy niña, mis papás como que se vestían de gala para ir al teatro, ¿no? Era un acontecimiento y me dejaban ahí, ¿no? Entonces yo decía, pues ¿a dónde van? ¿A dónde van que se emperifollan y que van así, ¿no? Perfumados y contentos. Y y bueno, pues nunca me contaban, ¿no? De repente, en algún momento yo llegué a ver que compraron un acetato del Hombre de la Mancha, la comedia musical en la que actuaba Claudio Brook y Nati Mistral. Y es muy chistoso porque ese acetato, pues yo lo ponía y lo ponía y lo ponía sin cesar y me imaginaba todo aquello, ¿no? Y bueno, pues después ya sí me tocó acercarme al teatro también, digamos que de manera más temprana, pero también como a esa parte del teatro de aficionados, porque mi abuela y mi abuelo, que eran refugiados de la guerra civil española, bueno, él encontró trabajo él era relojero, él tenía unas relojerías en Madrid y cuando la guerra pues tuvo que dejar todo, se vinieron acá y aquí él encontró trabajo en una compañía de seguros y de repente me dice, vamos al teatro porque esta noche salimos tu abuela y yo. Yo me acuerdo que yo era muy chiquita, todavía eso era antes de lo del acetato. Y era la emoción con la que yo veía a mi abuela vestida, caracterizada, y a él que estaban en un parque. eh, Era así como una oleada de gozo. Yo, desde luego, en ese momento creo que no lo pensé, pues no lo asumí como tal, pero a mí me quedó muy grabado ese episodio, ¿no? Tanto ese como el otro. Después lo que ocurrió fue que por azares del destino, que tengo una prima que hace muchas cosas de manera libre, me invitó a participar en un montaje cuando yo tenía 14 años más o menos, en un montaje de una obra que se llama El juego de Susanka, de Milos Makurek, que dirigió entonces, digo, también de manera, digamos, pues sí, estudiantil, Guillermo Méndez, Memo Méndez, el autor de Qué plantón, de la comedia musical. Entonces, bueno, pues ahí ensayamos y dimos funciones, y bueno, pues desde ahí ya la cosa fue imposible sacar el teatro de mi vida. Y en ese caso, ¿eso te llevó a estudiar después letras dramáticas o en qué momento dices, esto quiero que sea mi profesión? Sí, en ese momento, desde que empezamos a dar las funciones, las dimos, digamos que el estreno fue en el Instituto Pocenti, eh, pero luego se vendieron funciones para el Ágora. El Ágora era un café muy similar al de la Gandhi, que estaba sobre Insurgentes, casi enfrente del Teatro de los Insurgentes. Y allí dimos funciones del juego perdón, de esta obra del juego de Susanka. Eh, y después, digamos que seguí participando en diversos montajes de otra naturaleza, en donde, bueno, antes existían las peñas, ¿no? Donde había música folclórica, por decirlo así. Y ahí participamos también con canciones y en algún sketch. Y bueno, pues ya de ahí me seguí, ¿no? Claro, eso fue, como bien dices, el punto de partida para decir yo quiero estudiar esto y contra
pues el no apoyo de mi mamá y el sí apoyo de mi papá, me fui a la Facultad de Filosofía a estudiar literatura dramática y teatro. ¿Y cómo fue justamente estudiar literatura dramática? ¿Quiénes eran tus profesores? ¿Qué descubriste? Porque una cosa, tú ya habías descubierto el teatro en el escenario, ya habías sentido lo que es estar frente a otro ser humano que te está viendo, que está esperando, y otra cosa ya es estudiarlo con una teoría, con una técnica, de otra manera. Pues para mí fue muy emocionante y muy alentador y muy aleccionador. Mis maestros fueron Luisa Josefina Hernández, em, Óscar Zorrilla, el maestro Carlos Solórzano, la maestra María Sten, que nos dio teatro polaco. em, me tocaron unos muy poquitos días de actuación con Héctor Mendoza, porque en ese momento él se fue a grabar toda una vida con Ofelia Medina a Televisa y dejó el grupo. Los pocos días que me tocó estar con él, tuve la suerte de que no me corriera, porque pues lo suyo era ir sacando a todos los que no, por lo menos de entrada no llegaban a tiempo. Este, y bueno, ya después, digamos que en los últimos semestres, cuando elegí dirección, me tocó que me diera las clases, las últimas clases, más bien las clases de los últimos semestres, el maestro Luis de Tavira, dirección, es que ya no me acuerdo los números, pero 3 y 4 no me acuerdo. Este, y también Marina, que nos dio crítica dramática comparada. Pues obviamente hubo más maestros como Aimé Wagner, pero digamos que esa fue estos son los maestros que le tocaron a mi generación. Y lo que me comentas de cuál era la diferencia, pues para mí era muy enriquecedor porque por un lado te decían unas cosas en el aula, pues, o en el pequeño escenario que entonces era el Teatro Wagner o el Teatro Nuevo, porque no existía esta nueva área que ahora hay ahí en el circuito de CEU. Y por el otro lado, yo, pues digamos que contrastaba las dos experiencias, porque desde primer semestre me fui a seguir haciendo teatro, en este caso teatro infantil, a una parte del Centro de Experimentación Teatral de Limba, que en ese momento había dejado Luis Torner y que estaba al frente Carlos Valero, y empezamos o sea, fui a audicionar y me quedé para hacer estas temporadas de teatro que duraron, pues primero 100 representaciones y luego otras 100, y a la par iba a la facultad. Entonces para mí era pues era como descubrir un mundo, ¿no? Porque todavía había compañeros que estaban como en la onda pues de nuevo yo no hago la tarea, me vuelo esta clase, y realmente, o unos que iban nada más por el crédito, en fin, había de todo, había unos muy clavados y muy entregados, desde luego, pero para mí era muy contrastante poder vivir esas dos experiencias, ¿no? La del aula y lo que te decía el maestro y cómo te decía qué tan mal lo hacías, y por el otro lado, ensayar en las mañanas y los fines de semana dar función. Entonces era ya enfrentarte directo con el público y con si llegaban o no llegaban, y si cobrábamos, digamos, por taquilla, ¿no? Y eso de la taquilla yo lo utilizaba para la escuela, pues para transportarme y para ir a la escuela, porque evidentemente ante la negativa de mi madre, pues no había como, sí, yo te apoyo, vamos, ¿no? Entonces había que encontrar la manera de hacerlo. Ya después ya se alivianó, pero al principio sí fue un poco difícil, ¿no? ¿Y tu mamá qué quería que estudiaras? ¿O ella qué te decía? ¿Por qué tanta negativa? Mi mamá quería que estudiara ciencias de la comunicación, fíjate qué paradoja, o psicología, y además en la Ibero, ¿no? Porque ahí me podía conseguir una beca. Igual y, no sé, ¿no? De repente pienso cómo hubiera sido el camino si yo hubiera tomado por esa ruta. Finalmente acabé haciendo, pues trabajando en esta cuestión de la comunicación también, ¿no? Pero nunca dejé
de hacer eso. Incluso todavía en la facultad, con lo que estaba haciendo en el set, todavía estuve en otro montaje en la carpa geodésica, que le decíamos entonces la carpa geopésima, y no es cierto, era, ya sabes, las bromas, ¿no? Sí, claro. Este, y ahí logramos, bueno, eh, ensayamos más de 6 meses para estrenar la adaptación a la comedia musical de George y Ira Gershwin de Porgy and Bess. Y finalmente lo que se logró dar fueron 3 funciones. Fue muy, muy fuerte porque había ensayos pues de canto, de baile, de actuación, era todo pues reunir muchísimas disciplinas y era un elenco pues considerable, ¿no? Estuvo ahí Norma Angélica, estuvo Gelia Crespo, que ya después ya no la vi, estuvo Carlos, ahorita el nombre se me va, pero personas que, unos que siguieron, otros que ya no, pero que aportaron pues buena parte de su talento y de su entrega al teatro. Entonces fue como que mucho teatro al mismo tiempo más los salones, ¿no? ¿Y cómo llega entonces ahora el periodismo? ¿Cómo llegas a los medios? Bueno, es que también fue como muy azaroso en el sentido de que cuando yo estoy en la facultad y necesito, pues también una parte, completar una parte económica para poder seguir yendo a la UNAM, casualmente entro a trabajar a 1+1 donde me dicen, ay hombre, ven a contestar los teléfonos 2 horas y ya te vas y ya con eso consigues para el camión y ya listo. Y dije, pues genial, contesto los teléfonos 2 horas y listo, ¿no? Y que estaba cerca Pero de TU también. bueno, el periódico en ese momento estaba en la calle de Corregio, Ok. en Miscuac, pero sí, yo iba en la mañana y en la tarde iba a la facultad. Entonces, lo que ocurrió fue que, bueno, en ese momento hubo la separación, pues la división de los periodistas que se fueron a crear la jornada y yo me quedé en el 1+1 con el director, con don Manuel Becerra Costa, y pues me convertí sin haberlo previsto en su secretaria. Ahí estuve 4 años trabajando con él en la mañana y en la tarde a la escuela, a la facultad, hasta que después de 4 años yo dije, no, yo ya, aquí ya no quiero estar, quiero, pues más bien dedicarme a cubrir teatro y a ser reportera, a cubrir la fuente de teatro y se lo pedí. Él tampoco, él no quería, ¿no? Me dijo, no, la voy a mandar a la Cámara de Diputados, este, usted tiene que hacer política. Pero yo le dije que no me gustaba, o sea, que sí era muy interesante y que sí podría quizás hacerlo, pero que lo que me interesaba a mí era la parte de escribir sobre teatro. Y ahí empezó todo, porque entonces, pues por fortuna me asignaron la fuente de teatro, ¿no? Y estuve cubriendo esa más de 4 años. ¿Quién era tu editora en ese momento? En ese momento era Patricia Cardona. Ah, ok. Patricia Cardona era la jefa de la sección. Después fue Luis Gastelum y después me quedé yo al frente de la sección editando y fue entonces cuando ya me tocó editar que yo dije, no, no me puedo yo distanciar del teatro y la manera de obligarme fue pues escribir artículos sobre teatro dentro de la misma sección. Entonces, tratar de coordinar la información con los reporteros, con las fotos, con la hechura de las planas, pero pues publicar ahí los artículos que la verdad es que los revisaba Huberto Batis y bueno, fue un camino arduo porque pues habrás escuchado que Batis era rudo, ¿no? Que tiraba los textos a la basura y que si esto no sirve, esto no le interesa a nadie, ¿para qué me entregas esta cochinada? Y ¡pum! A la basura rota, ¿no? Pero pues ahí lo que me ayudó fue que le llevaba otra vez el texto y otra vez y otra vez. Yo creo que gané por cansancio. Porque cuando vio que no importaba cuántas veces lo tirara a la basura, yo iba a corregir y a volver a entregar
y a corregir y a volver a entregar. Entonces ya Batis pues fue como el maestro que me fue corrigiendo y diciendo que sí, que no, y por supuesto como él era pues el que coordinaba a todos los articulistas, yo no podía meter el artículo aunque coordinara la sección, lo tenía que autorizar él, ¿no? Entonces sí hubo ahí un aprendizaje de otra naturaleza, de esas de la letra con sangre entra, pero sí hubo ese paso, ¿no? Para poder publicar. Porque justamente cómo fue esa transición que de ser reportera, de cubrir teatro, de conocer teatro, de estudiarlo, de haberlo vivido en ese sentido, a ahora criticarlo, por así decirlo. ¿Qué elementos entonces tenían que estar en una crítica que no estaban en una nota periodística? Bueno, en la nota periodística, pues ya tú sabes que tienes que reunir la información y los datos y todo eso. Y en el artículo más bien de lo que se trata es de hacer un análisis, ¿no? A partir de ciertos conocimientos o de lo que tú investigues, pero como de cruzar varias líneas, ¿no? Y también, o especialmente pensar en el lector, pensar en el posible espectador al que tú te diriges y tratar de ser lo más clara posible, lo más, pues, objetiva, si es que esto es posible, ¿no? Porque también todos estamos permeados por todo lo que nos conforma, ¿no? Entonces es como muy distinto y justo ahí es donde estaba la enseñanza de Huberto, ¿no? Porque sí es muy diferente el lenguaje de una nota o de una crónica o de un ensayo o de un reportaje, ¿no? Estaba revisando justo ayer una nota o sea, obviamente empezaron siendo como reseñas, como textos así un poco híbridos y poco a poco fui como avanzando en eso, porque cuando en la escuela te dan crítica dramática comparada es muy distinto, pues lo que te dan es para analizar textos escritos y aquí tú ya estás analizando la complejidad del montaje que integra todo, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero digamos que cuando me encontré esta nota de 1984, que hablaba del festival creo que era un festival de teatro español en México, y entonces encuentro en ese pequeño texto que pues metí todas las exclamaciones del público, ¿no? Que habíamos visto pues en realidad era un performance, era una como acción, que se llamaba Bajada de Humos. Y esta bajada de humos fue que se metieron, lo que ahora es el edificio que está frente al Palacio de Bellas Artes, en ese momento estaba completamente abandonado, estaba vacío. Y ahí se subieron con unas mochilas y encendieron unos cohetes y empezaron a sonar así los cohetes y las luces y todo. Y los españoles pensaron que iba a ser muy, bueno, que iba a tener aceptación, ¿no? Pero lo que ahora leo que yo ponía ahí como respuesta, las exclamaciones, ¿no? Con C al principio y S al final, todo coreado, con como jaladas, jaladas no, teatro sí, claro, con M, ¿no? Era así como rescatar, traer un poco de lo que había ocurrido, de la decepción de los espectadores, y eso era más bien una nota, pero obviamente tenía la libertad de poner un poco lo que no va en una nota formal, ¿no? Entonces, digamos que ese fue como uno de los inicios. Y ejemplo, de esta idea de el crítico es un teatrista frustrado, en tu caso, bueno, no aplica, pero existe mucho por ahí, lo he escuchado muchas ocasiones que dicen, es que el crítico está, número uno, amargado, y número dos, está amargado porque como él no puede estar en el escenario, todo le parece mal, ¿no? En ese caso, ejemplo, ¿tú qué opinas de eso? Ay, me parece muy divertido. Es que aquí se juntan muchas, digamos que, asuntos perversos, porque el crítico es el invitado a fuerzas, ¿no? Es el invitado de, pues ya ni modo, ¿no? Yo quiero que hable de mí, pero si no habla bien, pues que se vaya la goma, pues o sea, tiene que hablar bien. Entonces, claro, ahí es que evidentemente cuando el actor
es el que crea la obra de arte, digo, evidentemente inmerso dentro del espacio, de la escenografía, del vestuario, la música, todo esto. Evidentemente cuando uno menciona o critica algún aspecto, los actores y las actrices no pueden evitar sentir que va en su contra. Que eso yo creo que es algo que se debería de evitar, ¿no? Se está hablando de un trabajo y pueden haber sido bien dirigidos o mal dirigidos o puede, lo que sea, ¿no? Ahora, uno no es que el espectador de fuera, que es uno, nada más un espectador externo, no es que tenga la verdad, es que simplemente eres un ojo fuera del escenario, fuera del proceso creativo. Entonces, evidentemente ves cosas que los que están inmersos no ven, ¿no? Claro, ya cuando además queda escrito, eh, pues hay quienes lo sienten como un golpe, ¿no? Como un palazo. De hecho, por ejemplo, en algún momento Malca Rabel, cuando fue a ver una obra en la que yo actuaba, pues dijo que yo era una actriz muy joven y que pues a lo mejor con otro director podría funcionar mejor. No, bueno, yo lloré como 80,000 días, ¿no? Y eso que no me había hecho nada malo. O sea, la verdad, ¿no? Eso era lo que ella apreciaba, ¿no? Pero uno, pues, ya sabes, tiene el corazón fuera de su lugar, ¿no? Lo trae en la mano, le dan todos los aeronazos y todos los truenos, y entonces es muy difícil. Obviamente esta cuestión del crítico amargado, pues es para decir, es para invalidar su argumento, ¿no? Es como decirle, tú no tienes nada que decirme. Y entonces quítate de aquí, pues estás hablando desde la amargura, desde el dolor. Para mí, por ejemplo, fue una decisión que tiene que ver con muchos factores. El ya no volver a subir al escenario, ¿no? Fue una decisión y lo que yo encuentro es que para mí es mucho más satisfactorio escribir que, que estar sobre el escenario, porque un actor o una actriz, desde mi punto de vista, es muy difícil que pueda elegir con qué director va a trabajar y con qué director no. Y muy pronto yo pensé pues que había cosas que no estaba dispuesta a hacer con determinado director o directora, ¿no? Se me mezclaban mucho los cables y hay que ser disciplinado. Me costaba mucho trabajo acatar las decisiones cuando en la lógica para mí, en la lógica de la escena, no era eso lo que le daba continuidad o en fin, lo que se buscaba, ¿no? Evidentemente yo tenía que jalarme las riendas a mí misma, ¿no? Decirme, a ver, te callas, o sea, tú aquí tienes que decir, tienes que hacerlo, ¿no? Eso es como muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, finalmente, lo que a mí me pareció más importante fue, de alguna manera, dejar testimonio, ¿no? No solo en la parte de la que estábamos hablando, que tiene que ver con la reflexión escrita sobre la escena, sino en la cuestión del testimonio. O sea, ¿a qué me refiero? A que el haber estado dentro de un periódico cubriendo la fuente me permitió, bueno, además de la tosudez de mi parte, ¿verdad? Hacer trabajos relacionados con el teatro como la bitácora del Caballero de Olmedo, ¿no? Que para mí es muy importante porque, bueno, es muy importante haberla hecho para mí, porque me permitió seguir paso a paso un montaje, pero además volcarlo al papel, o sea, tratar de traducir lo que vi, lo que oí, la manera en la que se construyó. Entonces, esa parte para mí pues ha sido también muy enriquecedora, ¿no? Y queda un testimonio, una memoria, claro, a la que le pueden faltar elementos o que está permeada por mi mirada o evidentemente siempre hay factores que señalar, ¿no? Eh, pero bueno, eso por un lado. Por el otro está, por ejemplo, los pequeños volúmenes de bolsillo de la Compañía Nacional de Teatro, de la colección Cuadernos de Repertorio, que pues fueron 19, ¿no?
y se dice fácil. Ahí la labor era otra. La labor era reunir los materiales, conjuntar el libreto, solicitar las fotos, llevar el proceso de edición desde el principio hasta el final, pero también hacer las entrevistas, ¿no? Ahí volví a hacer las entrevistas con los creativos. Entonces, esa es una memoria de otra naturaleza, ¿no? Digamos que esa parte de poder estar ahí haciendo diversos materiales con objetivos que tenían que ver con, o sea, distintos, pues a mí me parece que, bueno, que para mí ha sido importante, ¿no? En este caso, ejemplo, a mí siempre, esa sí es una duda mía, ¿cómo llegas al Caballero de Olmedo? Porque tú ya en ese momento eres, si no me equivoco, editora, ya estás como editora en Uno más Uno de Cultura, ya haces tus críticas, porque creo que es 95, 96, si no me equivoco, 96. ¿no? Entonces, en ese Sí, caso, pues ¿cómo llegas? la verdad es que yo me entero, no sé cómo, de que existe ese proyecto de edición, ¿no? De que el INBA y el CONACULTA en ese momento van a hacer una edición de bitácoras. Y como a mí me obsesiona esta parte de dar cuenta de los procesos escénicos, pues yo de plano me acerqué al maestro de Tavira y le dije, yo quiero hacerla, así ya punto. Claro, él me dijo, ah, pues está difícil, o sea, deja ver, ¿no? O sea, como que la cosa no es así de yo quiero hacerla. No sé finalmente cómo se dio, pero tuve la oportunidad y la verdad es que yo la agradezco muchísimo. Cabe mencionar que yo acabé un trabajo de 1000 cuartillas, que obviamente no cabían en ninguna edición, porque el libro pues necesariamente integra el libreto del maestro, ¿no? Entonces, del maestro de Tavira. Entonces, pues pasó algo muy, muy chistoso. De repente, en el proceso de ensayos, el maestro Ignacio Retes, que hacía el papel del rey, le decía al maestro que tenía que cortar ese libreto o determinados parlamentos que porque eran muy, pues que eran extensos, en fin, ¿no? El maestro Retes también cabe decir que de repente se le olvidaban los parlamentos, pero improvisaba en verso. O sea, era maravilloso, ¿no? Porque no importaba que se le olvidaran, ¿no? Él iba a decir los parlamentos en verso, iba a decir lo que tenía que decir, el significado, y no se iba a perder nada. Entonces, me acuerdo que en una de las sesiones, en uno de los ensayos, llega el maestro de Tavira con los parlamentos, en su opinión, cortados, y le decía a Retes, oye, no, yo te pedí que los cortaras con una tijera de jardinero, y tú llegas y los cortas con un corta uñas. Entonces, eso era lo que me estaba pasando a mí. Cuando me pedían ya la versión final de la bitácora, yo lo cortaba con corta uñas. Entonces, pues tuve que pedirle a una correctora que no tuviera nada que ver con el arte escénico, que solamente fuera correctora. Le dije, a ver, te voy a dar 1000 cuartillas y tú las vas a dejar en 300, por favor. Porque si yo meto la mano, pues voy a seguir con el corta uñas y jamás se va a editar, ¿no? Eh, también el maestro Retes me hizo un señalamiento que yo considero ahora muy importante, ¿no? Desde su experiencia, me decía, hija, ¿por qué repites las cosas? Todo el tiempo repites lo mismo y lo mismo y lo mismo. Le digo, es que maestro, yo estoy dando cuenta de lo que ocurre cada día. Si al otro día se repite lo mismo es porque no se logró el objetivo. Y yo no puedo editorializar, no puedo decir, pues no se logró el objetivo. Tengo que poner lo que ocurrió para que el lector se dé cuenta si se logró o no se logró y hasta qué momento sí se pudo, o hubo un giro, o hubo un logro, o hubo un avance, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el maestro tenía razón, porque fuera de un estudioso obsesivo, igual y resulta imposible de leer, ¿no? No lo sé. Pero así fue pues como se hizo ese, ¿no? También
por ejemplo, la otra parte que a mí me gusta mucho de esta labor es el otro libro, el que tiene que ver con Gurrola, que son las memorias, Juan José Gurrola Memorias, que ya más bien es otro tratamiento que también tiene que ver con el teatro, que tiene que ver justo con la vida de un teatrero como él, ¿no? Y es otro enfoque, es otro lenguaje, es otro ritmo, son otras las herramientas. Entonces, para mí, este descubrimiento del teatro y la escritura, pues es infinito. Es muy difícil porque en este momento en el que todos los teatros están cerrados y cada integrante de esta comunidad está haciendo sus propuestas por la vía digital y todo esto, eh, pues es muy difícil porque justamente marca también el final de mi columna en el suplemento Laberinto de Milenio, que desde marzo, digamos que desde la primera quincena de marzo fue que, más bien, la segunda es que ya no estoy publicando, pues es muy difícil para mí porque sí se termina una época que ahí empezó en 2003, o sea que ya tiene sus años de manera ininterrumpida. Y bueno, pues lo que ahora estoy haciendo es justamente abordar esta otra parte de la escritura en los proyectos que yo tenía un poco detenidos, porque pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo primero que tendría que suceder es que todos los integrantes de la comunidad teatral recuperen sus espacios, todos, desde el que está en la puerta hasta todos, ¿no? Eso es muy importante. Igual lo demás, pues habrá maneras de hacerlo de otra forma. Y Alegría, una pregunta, ejemplo, para ti, ¿qué elementos tiene que tener una buena crítica de teatro? Evidentemente tendría que tener la información. Por ejemplo, me ha tocado leer muchos textos que quieren ser crítica, que quieren, su autor o su autora quieren que sea crítica, y no tiene los elementos de pues, quiénes lo hicieron. O sea, tienen que estar, porque son obras vivas. O sea, y si no fuera por esa persona, aunque alternen en funciones, esa obra no sería la que tú viste, ¿no? Entonces, tiene que tener de manera básica y elemental para mí los datos, los nombres, qué hicieron. Claro, a veces es difícil porque los espacios están restringidos, tú tienes un número de caracteres, no te puedes pasar. Entonces tú tienes, bueno, a mí me ocurre, tienes que luego negociar contigo, ¿no? Quito esto y pongo esto, o qué dejo de lado, ¿no? Evidentemente necesita tener por lo menos el intento sin tregua de ser objetivo, ¿no? De que no te gane la preferencia por algo, de que no te gane el gusto, de que no... y ese pues es muy difícil, ¿no? Por lo que te comentaba hace rato, o por lo menos lo bosquejaba, que tiene que ver con tu educación, con tu origen, con tu formación, con tus gustos, es muy difícil. En mi caso, si hay algo que a mí me molesta y que no voy a poder soslayar, pues no voy, no lo veo y no escribo sobre eso porque ya sería una traición, ¿no? Entonces, es muy importante por lo menos estar en esa ruta. Desde luego, pues leer la obra en caso de que, solamente no en caso que sea ya imposible, pero allegarte todos los elementos, aunque luego no los pongas, para que tú te nutras y puedas entonces volcarlos, ¿no? Plasmar algo que arrope lo que tú estás poniendo ahí, lo que tú estás escribiendo. Desde luego tratar de que haya un ritmo, de que en sí mismo el texto tenga un ritmo, un inicio, un medio y un fin, como si fuera, pues es una pieza, es como una pieza de orfebre que tú estás armando, pero que además tiene que ser fiel a lo que viste, que tiene que ser absolutamente respetuosa,
y que le tiene que transmitir al lector parte de lo que ya pasó por tu mente, por tu corazón, por tu cuerpo, asimilado. Digamos que es como una especie de traducción, pero sin dejarte ir por la emoción. Aunque la emoción siempre está ahí, pero digamos que hay que mantener un margen de equilibrio para no, pues para no perderlo, ¿no? En el texto. Te preguntaría, tú que fuiste también jurado en el premio de crítica Olga Harmony hace 2 años, y que viste los trabajos que llegaron, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera hacer crítica? Bueno, pues primero que lo hiciera, o sea, que no tenga miedo. De todos modos, siempre hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo, y que el miedo no los detenga de ninguna manera. Y sobre todo pues que se den la libertad de hacerlo como lo piensan, pero sin ofender, respetando el trabajo de un equipo, porque en realidad es muy difícil que se logre lo que yo digo, el milagro, ¿no? Es muy difícil que todos los involucrados de todas esas disciplinas de repente logren el milagro, ¿no? Que todo fluya y que todo funcione y que aparte o sea, es muy difícil. Entonces, como que también al momento de ver la obra y al momento de plasmarlo, eh, ser eso respetuoso, abierto, no ponderar los gustos o las preferencias de uno. Yo vi en ese certamen Olga Harmony, que a quien yo extraño muchísimo, este, y admiré y quiero mucho. Vi que había textos muy interesantes de jóvenes que abrían sus sentidos para justo poder comunicar esa experiencia total que te da el teatro. Y entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero no dejar de fuera los textos, no, perdón, los datos, no dejar de fuera el investigar, y sobre todo pensar que estás haciendo una labor para que alguien la vea y que le tienes que dar algo completo, ¿no? Algo completo que no sea nada más 5 o 6 párrafos de tu experiencia, así como si fuera como sacar lo que tú traes dentro. O sea, no es sacar lo que tú traes dentro, es combinar una serie de elementos que te da el montaje con los que tú recibes, con los que tú tienes a partir de tu formación, y luego trasladarlos a un escrito. ¿Tú tienes alguna crítica que digas, esta es una de las críticas que a mí me gusta, que tú tengas en tu memoria, que digas, esta crítica sí llegó a gustarme a mí? Más que a gustarme, sí, claro, algunas te gustan y otras quieres esconderte abajo de la tierra y dices, ¿cómo fue posible que publiqué eso, verdad? No tengo aquí como el nombre, pero por ejemplo, ay, déjame ver. Sí, bueno, es que ahí se me cruza mucho. Digamos que la carta al artista adolescente de la que montó Martín Acosta, no tanto, yo no tenía muchos elementos, igual y sigo sin tenerlos, pero en aquel entonces tenía menos elementos aún, pero digamos que fue honesta, y en ese sentido a mí me gusta pues haberlo hecho así, y trata de decir lo que a mí me generó ese montaje, que me pareció poético y al mismo tiempo rudo y descolocante y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí. Ahora, bueno, por ahí creo que en algún momento, algunos de los primeros montajes de Mauricio García Lozano, de esos en los que él montaba mucho teatro de autor francés. Ahorita que me dices de Mauricio García Lozano, me acuerdo mucho de la que hiciste de Juan y Beatriz y cómo planteas hasta la idea de todos los corazones están conectados, porque entonces toda la sala sentía en una colectividad lo que le estaba pasando a la pareja de enfrente. Sí, tú le has dado al clavo, es esa, Juan y Beatriz. Por Ah, ejemplo, ahí yo sentí que eso sí fue un momento clave, ¿no? Y que en el texto pude decir
lo que yo quería comunicar. O, por ejemplo, de las últimas, la que vi justo ahí en el ¿A poco no? Con esta chica española, que hablaba de la represión y todo este asunto, que fue una de las últimas obras que vi y que pude publicar. Para mí fue una gran sorpresa, porque cuando empezó la obra yo dije, hijos, a ver a dónde va, ¿no? Como que el inicio es así como, ay, no, ¿para dónde me llevas? Pero la actriz fue haciendo las cosas bien, digamos, las transiciones, introduciéndose en el tema horrible pues sí, de la represión política, ¿no? Es esta chica que empieza siendo alguien que volea los zapatos, ¿no? Y, y pues en esa yo creo que también me pude explayar, digamos, y que pude decir lo que yo quería transmitirle al lector, ¿no? Alegría, finalmente te preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Uy, pues para mí el teatro es la vida. Es la única manera de reflexionar sobre ti, sobre el mundo, de entender al otro, de comunicarte con alguien, de estar conectado, de respirar juntos. Es imprescindible. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.